Dios le bendiga, primeramente. Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Y pues sí, tenemos muchas preguntas para usted. Preguntas que en realidad dentro del pueblo nos hacemos, ¿no? Y nos da la oportunidad de formularle estas preguntas. Primeramente que nada, yo quisiera empezar esta entrevista preguntándole cómo ve usted, cómo refleja la verdad de Dios en la conducta de la iglesia en los lugares donde usted ha predicado. Bueno, lo que ocurre es que he predicado en varios lugares, ¿no? Bastantes, en varios países y ciudades, y es distinto, cada lugar es diferente. Pero yo diría de que las iglesias que verdaderamente están reflejando el Evangelio como debe ser, son bien pocas. Y son pocas, como también pocos son los pastores que realmente viven el Evangelio con sinceridad. De las iglesias que tienen buenos pastores son las iglesias que reflejan más el Evangelio. Y aquellos pues que tienen otros intereses en la vida son las congregaciones que andan más alejadas del Evangelio. Entonces depende mucho de eso, del tipo de pastor que las iglesias puedan tener al frente. Mi otra pregunta es, todos hablan de un avivamiento y no negamos que se esté dando ese avivamiento en diferentes lugares. Hemos escuchado estos lugares, pero en realidad, ¿qué está pasando con ese avivamiento? ¿Por qué no ha llegado a las iglesias en Estados Unidos? Bueno, si uno habla de las iglesias de estadounidenses, sí verdaderamente no ha llegado, ¿verdad? Pero en las iglesias de inmigrantes, el fenómeno es casi igual que el que se da, por ejemplo, en Latinoamérica, porque el porcentaje de inmigrantes ganados por el Evangelio en los Estados Unidos es un porcentaje similar a lo que se vive en los países latinoamericanos de conversiones al Evangelio. Y esa es la razón por la cual las iglesias hispanas, sobre todo, están ocupando los edificios que antes ocupaban los estadounidenses. Hace unos meses yo vi una estadística que diariamente en los Estados Unidos se cierran alrededor de 2,000 iglesias cristianas, pero de estadounidenses. Y eso es porque el estadounidense pues ha perdido esa visitación del Espíritu que tuvieron en décadas anteriores. Esa es la razón por la cual hay tantos edificios de iglesia en los Estados Unidos, porque hubo una época en el pasado que hubo mucha fuerza del Evangelio, pero que pues lastimosamente se ha perdido, y ese espacio es el que está ocupando las iglesias que también han migrado y que están ahora en los Estados Unidos. Otra cosa, la iglesia en línea es una iglesia celular. El sistema celular inició con los primeros cristianos. En el capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 46, se habla de estas células, ¿no? Pero yo quiero preguntarle, en los últimos años, se implementó este sistema celular en lo que es la iglesia de Corea y El Salvador, pero se está logrando los mismos frutos como se han logrado en Corea o en El Salvador, en la iglesia de Estados Unidos. Lo que ocurre es que la gente establece una relación entre células y crecimiento. Uh-huh. Pero la verdad es que la mayor parte de iglesias celulares en el mundo no son iglesias muy numerosas, no son mega iglesias. Y también el objeto, eso del crecimiento es algo que se puede dar, pero también pudiera no darse. Pero lo importante es que las iglesias celulares permiten que cada creyente desarrolle el ministerio. Entonces ese es el valor más importante. Es decir, aun cuando la iglesia no llegara a ser una mega iglesia, uh-huh, lo importante es de que los miembros de la iglesia, los santos, como dice Efesios, están siendo perfeccionados para hacer la obra del ministerio. Entonces esa vivencia del Evangelio es la que realmente vale la pena. Ya sea que haya un crecimiento muy numeroso o que no lo haya, pero ese crecimiento
normalmente obedece a otros factores que no son la de el modelo celular únicamente, ¿no? Sino que es eso más otros elementos que producen las iglesias muy numerosas. Pero repito, lo importante no es eso, el número, sino que la calidad de evangelio que las personas viven dentro de las iglesias celulares. ¿Cómo se refleja que una congregación va de victoria en victoria? Para mí el punto más importante es la obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando se habla de avivamiento, las personas piensan en emociones muy fuertes, en que haya milagros, en que haya gente abarrotándose en las iglesias. Y yo creo que eso es parte, ¿no?, del avivamiento, pero la clave, la verdadera base, es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el verdadero avivamiento para mí se refleja cuando los cristianos comienzan a vivir y a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué exhortación usted le daría a la iglesia en Estados Unidos? Bueno, para la iglesia hispana en los Estados Unidos, yo siempre lo he dicho de que deben pensar en que el hecho de estar acá y tener un avivamiento o un evangelio tan dinámico como lo tienen, debe ser visto como un factor misionero, porque están en una tierra de misiones. Es decir, para hacer misiones no necesariamente hay que ir al Medio Oriente, ¿no? Sino que los Estados Unidos ahora mismo es un campo misionero muy importante. Esa es la razón por la cual muchos misioneros están viniendo de Sudamérica, de Latinoamérica, hacia los Estados Unidos, precisamente para abrir iglesias. Y las mismas organizaciones, como hay una organización grande acá en los Estados Unidos que se llama la Alianza Cristiana y Misionera, que en décadas anteriores ellos enviaron muchos misioneros a Sudamérica, hicieron obra importante. Entre ellas pues fundaron la radio HCJB en Quito, Ecuador, que es una radio famosa, muy famosa. Pero ahora esta organización está haciendo lo inverso, es decir, que ya no envía, más bien todos los misioneros que tenía en Sudamérica los ha traído de regreso a los Estados Unidos y están trayendo latinoamericanos para que hagan misiones entre los estadounidenses. Entonces ustedes ya están acá, entonces la iglesia hispana ya está en los Estados Unidos. Lo que tiene que hacer es extenderse y llevar el evangelio a los estadounidenses que necesitan conocer de Cristo hoy en día. Ahora, existen diferentes traducciones de la Biblia. ¿Pero a qué se debe todo esto? Se debe a que el lenguaje va cambiando. En la medida que el tiempo pasa, todos los idiomas se dice que son dinámicos porque van apareciendo nuevas palabras, van cayendo en desuso otra. Entonces, la razón de hacer nuevas traducciones es que tomar el mensaje que fue escrito en los idiomas originales y hacerlo lo más cercano al lenguaje que las personas hablan hoy en día. Esa es la razón de por qué hay varias traducciones. ¿Cómo describiría la iglesia en estos tiempos? Yo diría que tiene muchos retos. Tiene retos de llevar las buenas nuevas del evangelio. Vivimos en un mundo que está presentando también nuevos desafíos a la fe. La tecnología es un desafío que puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de cómo se usen. Pero está retando a la iglesia sobre qué se hace ante el mundo tan lleno de información que tenemos hoy en día. Y creo que una línea de batalla bien importante es la juventud, porque ellos son los que van al ritmo de los avances tecnológicos. Entonces la iglesia tiene que ofrecerles alternativas que hagan que para ellos la iglesia resulte atractiva. Los jóvenes no tienen nada en contra de Jesús, o sea, todos los jóvenes admiran a Jesús, pero muchos jóvenes no se sienten atraídos por las iglesias, sí por Jesús, pero no por las iglesias. Entonces ahí es donde las iglesias tienen que saber presentar el evangelio de una manera
atractiva, de manera que ellos se sientan interesados en involucrarse dentro de la obra de Dios. ¿Usted cree que estamos viviendo en los últimos tiempos? Claro, sí, estamos ya en la época que la Biblia llama los postreros días, o los últimos días, y pues eso significa que el plan de Dios, el plan redentor, pues ya está, bueno, desde hace 2000 años ofrecido al ser humano. Millones han creído, y lo único que falta pues es que se complete el número de los que Dios ha escogido, ¿no? Para que lo que continúa en los eventos del futuro puedan llegar a su cumplimiento. ¿Qué es un apóstata en sí? El apóstata es la persona que se aleja del evangelio. O sea, no es el hereje es aquel que tuerce las escrituras. El apóstata es el que abandona las escrituras por completo. Y lo hace para varias cosas. Pudiera ser de que se vuelve, por ejemplo, ateo, o que simplemente dice, yo no creo en Dios, o que se vuelve hacia movimientos o religiones que no tienen una base cristiana, como hablar de el hinduismo, el budismo, el islam. Entonces ese es un apóstata, el que abandona totalmente el evangelio y la palabra de Dios y busca otros caminos. ¿Qué es el ecumenismo en el área religiosa? Hay dos sentidos de la palabra, hay un sentido bueno y un sentido malo. Un sentido bueno, bueno, ese es el origen mismo de la palabra, ¿verdad? Ecumenismo viene del griego ecumene, que lo que significa es universal. Entonces, el evangelio, por ejemplo, es ecuménico, ¿verdad? Porque es universal, es uno para todo el mundo, para todas las naciones. La iglesia también se dice que es ecuménica porque es una en todas las naciones, es universal. Ese es el sentido bueno. Pero casi nadie usa la palabra en ese sentido, sino que lo usa en el sentido negativo. Te usan la palabra ecuménico para referirse, por ejemplo, a la unión de religiones que pueden ser de origen cristiano o no, como por ejemplo, hay movimientos, el que sea, por ejemplo, religiones por la paz, donde se reúnen cristianos, musulmanes, budistas, y no sé qué otras creencias. Entonces, por ejemplo, ese es ecumenismo. Entonces, normalmente la gente lo utiliza, sobre todo en ese sentido más negativo que en el positivo. Dentro del pueblo de Dios hay mucha inconsciencia sobre el trabajo de un ministro de Dios. Quisiéramos saber un poco sobre este trabajo. Del ministro de Dios. Sí. Bueno, el ministro, como el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Ministro es alguien que sirve. O si se usa la palabra siervo, el siervo es el esclavo, ¿verdad? El que sirve. Entonces es un trabajo de servicio, de abnegación, de entrega. El problema es cuando eso se entiende mal y entonces las personas consideran que el pastor es el que tiene que hacer todo. Cuando lo que la Biblia dice en Efesios 4:11 es que los ministros han sido establecidos por el Señor para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el ministro es alguien que motiva a los miembros de la iglesia a que hagan la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es evangelizar, edificar, tener comunión. Entonces, esa es la tarea que debe hacer el ministro. O sea, el ministro que lo hace todo está haciendo malas cosas, porque el día que él falte, todo se va a detener también. Pero el ministro que hace bien las cosas es el que enseña a los demás a hacerlas. Y alguien escribió por ahí en un libro que el mejor ministro es aquel que cuando falta, la obra no se detiene, porque entonces supo formar a otras personas para que la continuaran. ¿Cuáles son las áreas que un obrero de Dios nunca tiene que descuidar? Bueno, varias, ¿verdad? La primera, para mí, quizás es la más importante, es la depender de Dios, conocer la voluntad de Dios. En aquellas decisiones importantes, no hacer nada sin tener la dirección de Dios.
El tema de la integridad también es, yo creo que bien importante. Principalmente hoy, ¿verdad? De que uno oye de tantos escándalos, personas pues que usan mal la confianza que se les da, que manejan mal el dinero. Entonces, eso ha golpeado mucho a la iglesia del Señor, y por eso se necesitan hombres íntegros de carácter que realmente sean un ejemplo para la iglesia y también para que el mundo pueda creer que el Evangelio es real. ¿Cómo usted describiría el carácter de un buen ministro de Dios? Tiene que tener varias cualidades. Uno pues es el de la integridad que ya mencionaba, pero también tiene que ser un carácter serio, porque la palabra de Dios es seria, o sea, no está uno jugando con la salvación o la perdición de las personas, sino que es una cuestión de vida o muerte. Entonces el carácter tiene que ser serio y la obra se tiene que manejar con esa seriedad para que la gente tenga un respeto hacia el Evangelio y hacia la obra que se hace. ¿Qué tan importante es saber la doctrina dentro de una congregación? Muy importante, porque hoy vivimos una época en que los medios de comunicación transmiten muchas deformaciones que hay en el mundo. Deformaciones siempre las había habido, ¿verdad? Lo que pasa es que uno no se daba cuenta. Uno no sabía lo que estaba ocurriendo en Australia, lo que estaba ocurriendo en Noruega, ¿verdad? Con los evangélicos. Pero hoy los medios de comunicación hacen que uno en casa pues pueda ver lo que ocurre, y lastimosamente lo que se transmite no es lo bueno, ¿verdad? Sino que lo malo, los escándalos, las expresiones exageradas a veces que se dan. Entonces creo que ese es un peligro que la iglesia afronta, y debemos cuidarnos de la información que llega, y para poder vivir un evangelio que sea conforme a la doctrina, que de eso hablábamos, ¿verdad? De la importancia de conocer la doctrina, porque si se conoce, entonces las personas van a saber discernir lo bueno de lo malo. No se van a dejar arrastrar por ofertas o modas que hoy son muy comunes, sino que las personas van a estar firmes en lo que creen. Lo muy común hoy en día, como usted está mencionando, es acerca de la doctrina de la prosperidad, tan predicada en algunas congregaciones. ¿Podría explicarnos acerca de esta doctrina? Bueno, no es una doctrina porque no se encuentra en la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que son ideas de personas que han entendido mal el Evangelio, y entonces toman algunos versículos de la Biblia fuera de contexto y crean pues toda una enseñanza que no tiene un sustento bíblico. La Biblia lo que enseña es que uno tiene que ser disciplinado, y la Biblia habla de hábitos como por ejemplo del ahorro, de darle a Dios lo que Él pide, de no ser despilfarrador, de no salir de fiador por otras personas. Entonces, si un creyente guarda esas recomendaciones que la Biblia da, quizás no se va a hacer millonario, pero por lo menos tampoco va a estar viviendo en una situación crítica como muchas personas viven, y sobre todo personas que creen en esos temas de la prosperidad, porque les ofrecen que todo pues en su vida va a prosperar, que van a tener carros nuevos, casas nuevas, y la verdad es que eso no es realidad. Es realidad únicamente para los que enseñan eso, pero no para quienes lo escuchan. Entonces, esas personas pues van a tener muchos problemas económicos, pueden llegar a una bancarrota, porque no están manejando sus asuntos personales o sus negocios conforme a las normas que la Biblia pone para la administración de la finanza. Cuando usted ha predicado a esa multitud de jóvenes, ¿cuál es su tema central de su enseñanza? Bueno, el tema que más insisto con los jóvenes es que ellos son la nueva generación que tienen que continuar la obra que se ha comenzado, y los animo a que puedan dedicarse con todo el corazón, con sinceridad, con los valores que hemos mencionado, ¿no? De la santidad, de la integridad,
para que puedan ser los hombres y mujeres que en el mañana van a ser historia para Dios, pero que tienen que comenzar desde ahora, ¿no? Para llegar a ese mañana. Quisiéramos saber un poquito acerca de cómo fue su llamado cuando llegó a los pies del Señor. Bueno, como usted misma lo dice, ¿no? El llamado comienza en el momento en que uno cree al Evangelio, ¿no? Entonces nace un deseo de querer servir a Dios en lo que sea. Y ese era mi deseo, y obviamente pues yo quería servir en cualquier cosa, no me importaba el qué. Pero ese creo que es un deseo que todos los cristianos tienen. Ya fue 2 años después de mi conversión que, bueno, yo estaba seguro que nunca iba a predicar el Evangelio, pero ahí fue cuando, a través de un libro precisamente que estaba leyendo, fue la primera vez que Dios me habló claramente que era algo diferente que Él tenía para mí. Y tuvo que ser, creo que por el año 70, y finales del 77 o principios del 78, cuando ya Dios con toda claridad me dijo, ¿verdad?, que yo iba a ser pastor, y que incluso me dijo que lo iba a hacer en la ciudad de Santa Ana, que es donde yo comencé. En una época pues en que ahí en esa ciudad no había nada. Faltaban 2 años todavía para que comenzara a formarse el grupo que después llegó a ser la iglesia. Entonces, así fue como se fue definiendo ese llamado al ministerio. Y luego pues hubo bastantes experiencias que fueron como indicando y confirmando que ese era el camino, hasta que el llamado ya propiamente dicho para ir a la obra, para mí ocurrió más rápido de lo que yo esperaba. O sea, yo sabía, porque ya Dios me lo había dicho, que iba a llegar ese llamado, pero yo lo esperaba mucho tiempo adelante, y fue una cosa que me tomó así muy por sorpresa, pero que así pues fue el camino como Dios lo había preparado. Pues agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista y conocerlo un poco más. Gracias, y pues que Dios le bendiga. Gracias a usted. Gracias, hermano Mario, por este tiempo que nos presta.